Llevaba un año llorando la pérdida de su perro, sin cadáver, sin despedida, solo con una fotografía apretada en la mano cada noche. Al agente Jack Sully le dijeron que su compañero canino había muerto en una explosión. Un héroe borrado por el fuego y el papeleo. Entonces, una tarde lluviosa, un niño sin hogar llamó a la ventanilla de su coche y le susurró: «Señor, el perro de su foto sigue vivo». Jack lo siguió hasta un vertedero a las afueras de la ciudad. Y allí, entre la herrumbre y la basura, estaba el pastor alemán que había enterrado en su corazón, lleno de cicatrices, alerta, vivo. Pero no se trataba solo de un reencuentro milagroso. Era la prueba de una mentira, un encubrimiento y una placa que había vendido su alma. Lo que sucedió a continuación sacaría a la luz la corrupción, restauraría el honor y devolvería el uniforme a un can caído. Antes de empezar, por favor, dedique un momento a suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta. Su apoyo significa mucho para nosotros. Gracias. Ravenport, Ohio. Finales de octubre, un año después de la explosión del almacén. La fría lluvia golpeaba suavemente las ventanas de un apartamento en el tercer piso con vistas a una calle vacía. Las luces de la ciudad eran tenues, difuminadas por la niebla y el cansancio, como si la propia Ravenport hubiera decidido mirar hacia otro lado. Dentro del apartamento, el tiempo parecía haberse detenido en el momento exacto en que una vida terminó y otra se rompió. El oficial Jack Sully estaba sentado solo en la pequeña mesa de la cocina, inmóvil. Tenía 38 años, era policía desde hacía más de una década y había sido adiestrador de perros policía. Su chaqueta de uniforme colgaba sin tocar sobre el respaldo de una silla, aún con el leve olor a lluvia y metal. Jack no se había molestado en encender la televisión. El silencio se había convertido en su compañero. El ruido le planteaba preguntas que ya no quería responder. En sus manos, desgastadas por meses de presión, tenía una fotografía. Los bordes estaban doblados. Una esquina arrugada. La imagen se había desvanecido ligeramente por haber sido sacada, doblada, desdoblada y contemplada en demasiadas habitaciones oscuras. Mostraba a Jack de pie junto a su compañero canino después de un turno de noche. Ambos estaban embarrados, cansados y vivos. Atlas estaba a su lado, con las orejas alerta y los ojos agudos. El pastor alemán negro y marrón se inclinaba lo justo para tocar la pierna de Jack. La foto había sido tomada 2 semanas antes de la explosión. El pulgar de Jack acarició la cara de Atlas en la foto, deteniéndose donde la luz reflejaba los ojos del perro. Esos ojos siempre parecían entender más que las órdenes. Entendían el peligro, la lealtad, el momento oportuno, y aquella noche en el almacén entendieron algo que Jack no había sido lo suficientemente rápido para detener. El informe oficial yacía doblado en el mostrador detrás de él, sin leer desde hacía semanas, aunque Jack podía recitarlo palabra por palabra. Estado de Atlas Cam 9, presuntamente muerto. No se recuperó el cuerpo, no se identificaron los restos, no se encontró el collar, no hubo entierro, no hubo ceremonia, solo una línea de texto y una firma. Jack cerró los ojos. El almacén volvió a su mente al instante, como siempre, el eco de su propia voz gritando órdenes, el olor a aceite viejo y polvo, la repentina sensación de que algo no iba bien en el aire, demasiado silencioso, demasiado quieto. Atlas se había detenido en el umbral solo por una fracción de segundo, con la cola rígida y los músculos tensos, y Jack había dado la señal de todos modos. La explosión había destrozado la estructura como si fuera un ser vivo. Fuego, ruido, fuerza, el mundo derrumbándose hacia adentro. Jack recordaba haber caído al suelo. Recordaba haber gritado el nombre de Atlas hasta que le sangró la garganta. Recordaba haber sido arrastrado por otros oficiales mientras las llamas devoraban el edificio. Más tarde le dijeron que Atlas no había salido con vida. Jack preguntó dónde estaba el cuerpo. Le dijeron que no había ninguno. La lluvia afuera se intensificó, golpeando el cristal como dedos que intentaban entrar. Jack abrió los ojos y volvió a mirar la fotografía, apretando la mandíbula. Si Atlas estaba muerto, ¿dónde estaba la prueba? Se levantó bruscamente,
haciendo que la silla rozara el suelo y cruzó el apartamento. La sala de estar era escasa, sin decoraciones, sin toques personales. Un sofá, una mesa de centro, una lámpara que llevaba días sin encenderse. En la pared, encima del sofá, había un único gancho vacío. Jack se detuvo frente a él. Ese gancho había sostenido alguna vez la correa de Atlas. Metió la mano en un cajón debajo del televisor y sacó el collar de cuero vacío. El anillo de metal estaba rayado, desgastado por años de uso. Jack lo giró lentamente entre sus manos. Su peso le resultaba familiar, tranquilizador. Le habían dicho que el collar se había destruido en la explosión. Esa había sido otra mentira. Jack dejó el collar sobre la mesa junto a la fotografía y se dejó caer en el sofá. El agotamiento que sentía en los huesos era más profundo que el sueño. No había descansado adecuadamente en un año. Las noches eran lo peor, porque las noches traían los sueños. En los sueños, Atlas siempre estaba justo delante de él, de pie entre el humo, medio iluminado por el fuego, mirando hacia atrás, sin ladrar, sin moverse, solo esperando, esperando una orden que Jack nunca daba. Jack se pasó la mano por la cara, con los dedos ásperos contra la piel sin afeitar. Desde la explosión, todo lo demás en su vida se había desmoronado silenciosamente. El departamento lo había reasignado en cuestión de semanas, alegando problemas de salud mental y disponibilidad operativa. Sonaba profesional, necesario. Se sentía como un exilio. Ahora trabajaba en turnos de oficina y transporte de pruebas, lejos de las patrullas, lejos de las operaciones caninas. Los adiestradores evitaban mirarlo a los ojos, algunos por lástima, otros por superstición. Unos pocos, sospechaba, por culpa. Jack no había discutido. No se fiaba de sí mismo para hablar sin romper algo. Quizás una regla, quizás una persona. El sueño, cuando llegaba, era superficial y cruel. Se despertaba empapado en sudor, con el nombre de Atlas ya en sus labios. Algunas noches buscaba el gancho de la correa en la pared antes de recordar que allí no había nada. La ciudad se volvía más tranquila a medida que pasaba la medianoche. Un coche patrulla pasó por debajo, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. Jack lo observó hasta que las luces rojas desaparecieron. Volvió a coger la fotografía. «Lo siento», dijo en voz alta, con un susurro apenas audible. No sabía si se sentía mal por haber enviado a Atlas, por haber sobrevivido o por haber creído un informe que no tenía sentido. El reloj de la pared marcaba el tiempo con regularidad. Hace un año, a esta misma hora, Atlas aún estaba vivo. Jack se levantó de nuevo, se acercó a la ventana y apoyó ligeramente la frente contra el cristal. El frío se filtró, agudo y real. Abajo, en la calle, una figura se movía bajo la lluvia. Un hombre que se ajustaba el abrigo, con la cabeza gacha, caminando rápido. La vida seguía indiferente. Jack se preguntó cuántas personas podían desaparecer sin dejar rastro y seguir siendo dadas por perdidas. Volvió a mirar la mesa. La foto, el collar, sin cadáver, sin tumba, sin cierre. Algo se retorció en su pecho. No era exactamente esperanza, ni desesperación, solo una negativa silenciosa y obstinada. «No te vi morir», murmuró Jack. «Por lo tanto, no puedo creerlo». La lluvia seguía cayendo mientras Jack apagaba la luz de la cocina y dejaba la fotografía donde estaba, boca arriba, como si Atlas siguiera de servicio, siguiera vigilando. Esa noche, cuando el sueño finalmente lo arrastró, el sueño regresó. Humo, calor, sirenas lejanas. Atlas estaba de nuevo delante de él, pero esta vez el perro no desapareció. Esta vez Atlas esperó. Jack Sully no recordaba haber aparcado el coche patrulla. Solo recordaba haberse detenido en algún lugar de la vía de servicio, con el motor aún en marcha y la lluvia golpeando suavemente el parabrisas. La ciudad se movía a su alrededor sin su participación. Sus manos descansaban sobre el volante, con la fotografía de Atlas colocada en el centro, sujeta allí por nada más que la costumbre y la gravedad. Había cogido la foto del apartamento aquella tarde sin pensarlo. Ahora le seguía como lo había hecho Atlas, silenciosa, constante,
nunca intrusiva. La mirada de Jack se desviaba hacia ella entre parpadeos. El perro de la foto parecía sólido, presente, vivo, de una forma que el informe oficial se negaba a reconocer. Se dijo a sí mismo que solo estaba matando el tiempo, que sentarse en un viejo coche patrulla en lugar de irse a casa era más fácil que mirar paredes vacías. Últimamente se decía muchas cosas a sí mismo. El golpe en la ventana lo sobresaltó más de lo que debería. Jack se giró bruscamente, con la mano ya moviéndose hacia la manilla de la puerta antes de detenerse. Afuera había un niño, empapado, con el pelo pegado a la cabeza por la lluvia. No podía tener más de 11 años. Delgado, más pequeño de lo que sugería su edad. Llevaba una chaqueta 2 tallas más grande, con las mangas colgando más allá de sus manos, y zapatos que hacía tiempo que habían dejado de pretender protegerlo del agua. Jack bajó la ventanilla hasta la mitad. No deberías estar aquí fuera, dijo automáticamente, con la voz ronca por la falta de uso. Vete a casa. El niño no se movió. Tenía la mirada fija en el salpicadero. Señor, dijo el niño en voz baja. Ese perro. Jack apretó la mandíbula, cogió la fotografía y instintivamente la acercó a sí mismo. No puedes hablar de eso, dijo con más dureza de la que pretendía. Vete. El chico tragó saliva y apretó los dedos contra la tela húmeda de sus mangas. Lo he visto, dijo. El perro de la foto. Está vivo. Algo ardió de repente en el pecho de Jack. Una ira inmediata y defensiva. Abrió la puerta y salió a la lluvia, elevándose sobre el chico sin quererlo. Eso no tiene gracia, dijo Jack. Y no es algo con lo que se bromee. ¿Me oyes? El chico se estremeció, pero no retrocedió. Uso. Jack pudo ver moretones en sus muñecas, medio ocultos bajo las mangas. Viejos, nuevos, del tipo que se producen cuando vives sin nadie que impida que el mundo te haga daño. No bromeo, dijo el chico. Lo juro, Jack exhaló con fuerza por la nariz. Los niños mienten. Dicen cosas para llamar la atención. O para conseguir dinero o comida. ¿Cuál de las dos cosas es? El chico negó con la cabeza. Ninguna. Solo lo vi. Jack se dio la vuelta, con la lluvia empapándole la chaqueta y la irritación burbujeando peligrosamente cerca del dolor. No sé quién te ha hablado de ese perro, pero yo sé lo de la cicatriz, le interrumpió el chico. Jack se quedó paralizado. El niño dudó, luego levantó una mano y se tocó el lado de la cabeza, justo detrás de la oreja. Ahí mismo, dijo. Pequeña, como una línea, se la hizo hace mucho tiempo. El mundo se redujo, el sonido se atenuó. Jack sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Nadie sabía nada de esa cicatriz. No aparecía en ningún informe. No se veía en las fotografías. Atlas se la había hecho años atrás durante un accidente de entrenamiento que el propio Jack había aprobado en silencio, eligiendo el descanso en lugar de la documentación. Jack se giró lentamente. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ellie, dijo el chico. Eli Walker. Eli Walker, 11 años, sin domicilio fijo. Jack reconoció ahora esa mirada, la quietud cautelosa de alguien que aprendió pronto a no esperar amabilidad, la forma en que Ellie mantenía el equilibrio, listo para moverse si fuera necesario. ¿Dónde lo viste?, preguntó Jack. Eli miró hacia la carretera, en dirección a la lejana zona industrial de la ciudad. Junto al vertedero, respondió. Al este, cerca de las viejas vías. Jack negó lentamente con la cabeza. No, dijo. No lo has visto. Sí. Jack se rió, un sonido agudo y sin humor. ¿Esperas que crea que mi compañero canino sobrevivió a una explosión, desapareció durante un año y terminó viviendo junto a un vertedero? Eli se encogió de hombros ligeramente. Vive con un anciano, dijo. Al perro no le gustan los uniformes. Eso sonó más duro de lo que debería. Jack observó al chico con más atención, no solo por las palabras, sino por la certeza que había detrás de ellas. Ellie no estaba fingiendo, no estaba pidiendo nada. No había ningún motivo oculto. ¿Cuánto tiempo llevas en East Raylord?, preguntó Jack. Desde el invierno pasado, respondió Eli. Duermo donde puedo. Ayudo cuando puedo. ¿Ayudas a quién?
Al anciano, respondió Eli. A Samuel. No tiene mucho. El perro tampoco. Jack se recostó contra el coche patrulla. La lluvia corría por el techo y goteaba desde el borde de la puerta. Se sintió inestable, como si el suelo se hubiera movido ligeramente bajo sus pies. ¿Por qué? Dímelo, preguntó Jack. Eli dudó. Porque mira la carretera, dijo, como si estuviera esperando. Y porque vi tu foto. Jack volvió a mirar la fotografía y luego a Eli. No has respondido a mi primera pregunta, dijo en voz baja. ¿Por qué me hablas? Eli lo miró a los ojos. Porque pareces alguien que ha perdido algo y nunca ha dejado de buscarlo. Jack tragó saliva. Un coche pasó por la carretera principal. Los faros iluminaron brevemente el rostro del chico. Tenía suciedad bajo las uñas. Un corte en el labio que estaba cicatrizando. El tipo de vida de la que Jack había jurado proteger a la gente. No deberías acercarte a los coches de policía, dijo Jack finalmente. No es seguro. Eli asintió. Lo sé, y tú no deberías mentir a los agentes de policía. No lo estoy haciendo. El silencio se instaló entre ellos, solo roto por la lluvia y el lejano zumbido de la ciudad. Jack sintió el peso de una decisión que le oprimía, desagradable e inevitable. Demuéstramelo, dijo Jack. Eli parpadeó. ¿Y si estás mintiendo? Continuó Jack, con voz baja y firme. Esto termina ahora y tú te vas. Pero si estás diciendo la verdad. No terminó la frase. Eli abrió mucho los ojos, no por miedo, sino por algo parecido al alivio. No está lejos, dijo. Puedo llevarte parte del camino. Jack asintió una vez. Sube, dijo. Por el lado del copiloto. Eli dudó solo un segundo antes de abrir la puerta y subir, con cuidado de no mojar demasiado el asiento. Se sentó rígido, con las manos cruzadas en el regazo. Cuando Jack volvió a la carretera, se dio cuenta de que le temblaban las manos. Dijiste que el perro vive con un anciano, dijo Jack después de un momento. Háblame de él. Samuel Brooks, dijo Eli. Solía trabajar en las vías del tren. Perdió a su familia hace años. No confía mucho en la gente, pero confía en el perro, y el perro confía en él. Eli asintió. Suficiente. Jack miró la fotografía por última vez antes de volver a colocarla en el salpicadero. Atlas miraba fijamente, congelado en el tiempo, ajeno a la posibilidad que ahora se estaba desarrollando. Jack no se permitió tener esperanzas. La esperanza tenía garras. Cuando fallaba, lo destrozaba todo. Pero mientras el coche giraba hacia East Railroad, siguiendo las tranquilas indicaciones de un chico que no tenía nada que ganar mintiendo, algo desconocido se agitó bajo el dolor. No era fe, todavía no, solo la negativa a apartar la mirada. Jack siguió a Eli sin encender la sirena, sin avisar a nadie. La decisión se tomó en el momento en que el chico señaló hacia East Railroad y Jack siguió conduciendo. La carretera se estrechó, la ciudad se fue despejando y los lugares que la gente había olvidado comenzaron a aparecer. Eli dio indicaciones en voz baja, con un tono de voz firme que sugería que había recorrido esas rutas muchas veces antes, siempre observando, siempre con cuidado. Se detuvieron cerca de una ruptura en la valla, donde el terreno se hundía y las vías desaparecían entre la maleza y los escombros. Jack apagó el motor. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Eli abrió la puerta primero. «Estás cerca», dijo, «pero al principio no le gustarás». Jack salió, con Rain aferrado a su chaqueta, y lo siguió. No se identificó, no dijo su nombre. Los instintos que lo habían mantenido con vida en situaciones como esta seguían funcionando, a pesar de estar embotados por el dolor. Ralentizó sus pasos, mantuvo las manos a la vista y observó el espacio delante de él en busca de movimiento. El refugio no era más que madera recuperada y lonas tensadas contra el viento. Retrocedió hasta donde el terreno descendía y el sonido no llegaba muy lejos. Jack vio al perro antes de que éste se revelara por completo. Una forma se movió detrás de la lona. Un sonido grave retumbó en la oscuridad. No era exactamente un gruñido, ni una advertencia. Era mesurado, controlado. Entonces Atlas dio un paso adelante. El pastor alemán estaba más delgado de lo que Jack recordaba, con las costillas ligeramente visibles bajo el pelaje,
y el pelo apagado por meses de suciedad y clima. Una oreja tenía una pequeña muesca. La familiar cicatriz detrás de la oreja izquierda seguía allí, innegable. El perro se movió con precisión, colocándose directamente entre Jack y el refugio, con el cuerpo en ángulo para bloquear, los ojos fijos y sin parpadear. Vivo. Jack olvidó cómo respirar. Las rodillas le fallaron, pero el entrenamiento le mantuvo erguido. Se quedó donde estaba, con la lluvia corriendo por su rostro y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que Atlas podría oírlo. «Oye», dijo en voz baja, la palabra se le escapó a pesar de su esfuerzo. «No pasa nada». Atlas no avanzó, ni retrocedió. Tenía los músculos tensos, listos, la postura de un perro que había aprendido el precio de la vacilación. Jack lo reconoció de inmediato. No era miedo, era instinto de supervivencia. Eli se quedó detrás, justo detrás del hombro de Jack. «No muerde», dijo el chico, «solo observa». Jack asintió sin apartar la mirada. Lentamente, deliberadamente, se agachó, con las palmas abiertas. No extendió la mano. No dio órdenes. No utilizó el nombre de Atlas. Esperó. «Buen chico», murmuró Jack. Las palabras salieron automáticamente, suavizadas por años de costumbre. «Tranquilo». Los ojos del perro se posaron en las manos de Jack y luego volvieron a su rostro. Pasó un segundo, luego otro. La lluvia pareció detenerse con ellos. Atlas dio un paso cauteloso hacia adelante. Jack sintió un doloroso nudo en el pecho. Se quedó quieto, dejando que el perro acortara la distancia a su manera. Cuando Atlas se inclinó lo suficiente como para que su nariz rozara los dedos de Jack, éste sintió que el mundo se inclinaba. El olfateo fue lento, deliberado. Atlas inhaló, procesando la información como solo él sabía hacerlo. Jack sintió el aliento contra su piel, cálido y real. El perro se quedó inmóvil, con las fosas nasales dilatadas. El reconocimiento atravesó a Atlas como una corriente. La tensión no desapareció, pero algo cambió. Atlas no retrocedió, tampoco avanzó más, simplemente se quedó allí, con el hocico cerca de la mano de Jack y los ojos inquisitivos. «No te abandoné», susurró Jack, sin poder evitar que las palabras se le escaparan. «Lo juro». La cola de Atlas se movió una vez, de forma apenas perceptible. Detrás de él alguien carraspeó. Hacía mucho tiempo que no confiaba en nadie. Jack levantó la vista. El hombre que salió del refugio se movía con cuidado, como si los movimientos bruscos pudieran romper algo. Tenía unos 60 años, quizás 70, los hombros encorvados por años de trabajo. Su ropa estaba limpia, pero gastada, reparada más veces que reemplazada. Sus ojos eran agudos, cautelosos y cansados, de una forma que Jack reconoció. «Samuel Brooks», dijo el hombre. «La gente me llama Sam». Samuel Brooks, 67 años, antiguo trabajador de mantenimiento ferroviario, viudo, sin residencia fija desde que la planta cerró 5 años antes. Jack aún no sabía cómo sabía esos detalles, pero el perfil se formó instintivamente. «Es un perro policía», continuó Samuel, señalando a Atlas con la cabeza. «O lo era». Jack se levantó lentamente, sin apartar la mirada de Atlas. «Todavía lo es», dijo. La boca de Samuel se crispó. No era exactamente una sonrisa. «¿Ah, sí?», preguntó. «¿Qué forma tan extraña de tratar a los tuyos?». Las palabras no eran hostiles, solo objetivas. Jack tragó saliva. Lo dieron por muerto. Samuel resopló suavemente. «No me extraña». Eli se acercó a Samuel. El movimiento le resultaba familiar. El chico pertenecía a ese lugar, a diferencia de Jack. «Apareció herido», dijo Eli. «No podía caminar bien. Sangraba mucho». Samuel asintió. Una semana después de la explosión, dijo, se arrastró como si estuviera siguiendo algo que solo él podía ver. «Me llevó horas acercarme a él. Ladraba a las sombras. No dejaba que nadie le tocara el cuello». La mirada de Jack se posó en el cuello sin cuello de Atlas. Tenía quemaduras. Samuel continuó. «Cortes, metralla. Quizás alguien quería que desapareciera». Jack apretó los puños a los lados. «Alguien vino a buscarlo». Samuel lo miró a los ojos.
2 veces, dijo. Hombres con botas limpias. No olían bien. Hicieron demasiadas preguntas. Les mentí. Atlas se movió al oír la voz de Samuel, mirando hacia atrás brevemente, comprobando. Cuando volvió a mirar a Jack, la tensión de su postura se suavizó un poco. Jack exhaló lenta y controladamente. Le salvaste la vida, dijo. Samuel se encogió de hombros. Él salvó la mía primero, respondió. Mantuvo alejados a los demás. Me advirtió cuando llegaron los problemas. Hicimos un trato. Jack asintió comprensivo. Las asociaciones adoptaban muchas formas. Soy Jack Sully, dijo en voz baja. Yo era su adiestrador. Samuel lo estudió durante un largo momento. ¿Te recuerda?, dijo finalmente. Eso está claro. Jack se arrodilló de nuevo, esta vez más cerca. Atlas, dijo en voz baja. El perro se estremeció al oír su nombre, pero luego se inclinó hacia adelante de nuevo y apoyó el hocico en la palma de Jack, ahora con más firmeza. La cola se movió una vez más. Jack cerró los ojos y una lágrima se perdió entre la lluvia. El año que los separaba se redujo a un solo suspiro. Creía que te había sido, dijo. Las orejas de Atlas se movieron. Se quedó. Nadie habló después de eso. No era necesario. La verdad se interponía entre ellos, respirando. Jack sabía que no debía insistir. Sabía que no debía apresurar un reencuentro que se había negado durante tanto tiempo. Se levantó lentamente. No estoy aquí para llevármelo, le dijo a Samuel. Hoy no. Samuel asintió una vez. Bien, dijo. Él decide. Ellie exhaló el aire que había estado conteniendo. Jack lo miró y ahora veía al chico con más claridad. 11 años, sin hogar por circunstancias de la vida, protector por elección. Gracias, dijo Jack. Ellie se encogió de hombros avergonzado. Él vigila la carretera, repitió. Pensé que debería saberlo. Jack volvió a mirar a Atlas. El perro permanecía firme, alerta, vivo de una forma que ningún informe podría borrar. Lo sé, dijo Jack en voz baja. Lo veo. Jack no volvió al apartamento después de dejar East Raylord. La imagen de Atlas, vivo y alerta, se había grabado en su mente, impidiéndole dormir. En lugar de eso, condujo hasta que el cielo comenzó a clarear. Luego aparcó detrás de un edificio municipal cerrado y esperó a que la ciudad despertara. Cuando la comisaría abrió su entrada lateral, Jack ya estaba dentro, moviéndose con la tranquila familiaridad de alguien que todavía pertenecía a ese lugar, aunque nadie lo dijera en voz alta. Mantuvo la cabeza gacha, evitó la planta principal y utilizó los pasillos que pasaban por viejos tablones de anuncios y oficinas olvidadas. Jack seguía estando oficialmente empleado, seguía teniendo autorización, pero sabía que era mejor no llamar la atención. Lo que necesitaba no era permiso, lo que necesitaba era acceso. La sala de archivos olía ligeramente a papel y desinfectante. Jack se conectó a un terminal sin usar, con los dedos firmes a pesar del peso que sentía en el pecho. Se dijo a sí mismo que era algo rutinario, que solo estaba revisando un caso antiguo para cerrarlo. La mentira era débil, pero le bastó para empezar. El archivo de la explosión del almacén se abrió lentamente, línea a línea, como si se resistiera a ser examinado de nuevo. Número de caso, fecha, hora, causa, detonación accidental de materiales almacenados. Víctimas, ninguna reportada. Atlas K9, presuntamente fallecido. Jack se desplazó hacia abajo. Se detuvo casi de inmediato. Había fotografías, docenas de ellas, daños exteriores, patrones de fuego, campos de escombros, oficiales en la escena, personal de emergencias médicas, primeros planos de metal retorcido y hormigón quemado, pero ninguna de un cuerpo. Jack se desplazó hacia arriba y luego hacia abajo de nuevo, esta vez más despacio. La documentación de los restos humanos era exhaustiva, detallada hasta el punto de la crueldad, pero en la sección K9, el espacio donde deberían haber estado las fotografías estaba en blanco. No había números de referencia de imágenes, ni marcadores de posición, solo una línea escrita a máquina. No se recuperaron restos. Jack se recostó y exhaló entre dientes.
Eso por sí solo no era una prueba. Los incendios destruían cosas, las explosiones las esparcían. Él lo sabía, había visto cosas peores. Siguió leyendo. A continuación, le llamó la atención el registro de inventario. Objetos recuperados, fragmentos de placas, radios, equipos fundidos, efectos personales. La lista era larga y meticulosa. Cuando llegó al equipo de Atlas, su pulso se aceleró. No se recuperó el collar K9. Jack se quedó mirando las palabras. El collar no estaba en el cuello de Atlas durante la búsqueda. Jack lo sabía porque él mismo se lo había quitado antes de enviar a Atlas. Protocolo estándar. El collar debería haber estado fuera de la zona de la explosión. Etiquetado, registrado, devuelto. Jack metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sintió la familiar curva del cuero doblado en su interior. No recuperado, apretó la mandíbula. Se desplazó más allá en las marcas de tiempo digitales de las cámaras del almacén. La mayor parte del metraje se había archivado correctamente. Los ángulos del muelle de carga, el pasillo interior, el perímetro exterior, todo cortado abruptamente en el mismo punto. 11 minutos desde las 02:14 hasta las 02:25. Exactamente 11 minutos de imágenes perdidas. Jack revisó los registros del sistema. La explicación era clara, técnica, casi elegante. Corrupción de datos debido al calor y daños estructurales. El tipo de explicación que satisfacía a las personas que no miraban con demasiado detenimiento. Jack había trabajado en suficientes escenas como para saber que las coincidencias tenían límites. Se desplazó hasta la última página, el bloque de autorizaciones. Nombres, rangos, firmas. La última aprobación figuraba sola al final. Teniente Mark Holloway. Jack se quedó mirando el nombre. Holloway llevaba más tiempo que Jack en el departamento. Tenía unos 50 años. Era un oficial de carrera, con una reputación intachable y autoridad administrativa sobre la logística y el envío de pruebas. El tipo de hombre que estrechaba la mano con facilidad y hablaba con tono mesurado. El tipo de hombre en el que la gente confiaba sin pensar demasiado en por qué. Jack se recostó, con los ojos ardientes. El archivo se cerró abruptamente cuando alguien carraspeó detrás de él. «Cuidado», dijo una voz femenina. «Esas terminales registran el tiempo de inactividad». Jack se giró lentamente. Ella estaba a unos metros de distancia, con las manos relajadas a los lados. Postura neutra, 30 y tantos años, ojos tranquilos, sin uniforme. Llevaba la placa sujeta al cinturón, girada lo justo para que se viera sin estar a la vista. La detective Laura Finch. Asuntos internos. Jack la reconoció de las reuniones informativas. Finch tenía fama de ser paciente y de terminar lo que empezaba. No sonreía a menudo, y cuando lo hacía nunca era para tranquilizar. Me preguntaba cuánto tiempo te llevaría, dijo en voz baja. Jack cerró el expediente, pero no cerró la sesión. Tengo permiso para revisar casos antiguos, dijo. Sí, respondió Finch. ¿De verdad? Se acercó y bajó la voz. Pero no este. Jack la estudió buscando el motivo. ¿Por qué? Porque este nunca quedó enterrado, dijo Finch. Simplemente dejó de discutirse. Acercó una silla y se sentó frente a él, cruzando las manos. He estado observando ese expediente durante 6 meses, continuó. Cada vez que alguien intenta reabrirlo, la solicitud desaparece. No se deniega, no se aprueba, simplemente desaparece. Jack sintió un nudo en el pecho. ¿Crees que fue un montaje? Creo que fue editado, dijo Finch. Hay una diferencia. Jack no respondió. No era necesario. Finch se reclinó ligeramente. La supervivencia de tu K9 cambia la ecuación, dijo. Mucho. La mirada de Jack se agudizó. Sabes, lo sospechaba, dijo Finch. No sabía dónde estaba ni si duraría tanto tiempo. Jack apretó los puños. ¿Por qué no acudiste a mí? Finch lo miró fijamente. Porque el dolor hace que la gente sea descuidada, dijo ella. Y yo necesitaba esta tranquilidad. Jack asimiló eso con una comprensión renuente. Holloway lo aprobó todo, dijo él. Finch asintió. La autorización final, la transferencia de pruebas,
el archivo de cámaras. ¿Crees que es corrupto? Creo, dijo Finch con cautela, que tenía un motivo, acceso y oportunidad, y que tu perro no encajaba en el resultado que alguien necesitaba. Jack pensó en Atlas entre él y Samuel, protegiendo, vigilando. Intentaron borrarlo, dijo Jack. Sí, respondió Finch. ¿Y tú? El silencio se extendió entre ellos. Jack volvió a mirar la sección de fotografías en blanco de la pantalla. No hay cadáver, dijo. No hay collar. Faltan imágenes. Una firma que cierra la puerta. Y una testigo que se niega a permanecer muerta, añadió Finch. Jack la miró a los ojos. ¿Qué quieres de mí? Finch se puso de pie. Nada, dijo ella. Sin embargo, hizo una pausa. Pero si continúas, hazlo con cuidado. No te enfrentes a nadie. No presentes nada oficial. No traigas al perro. Jack apretó la mandíbula. Es mi compañero. Es una prueba, dijo Finch con suavidad. Y las pruebas desaparecen en este edificio. Jack apartó la mirada. Finch dudó y luego añadió. Si encuentras algo más, cualquier cosa, ven a verme. No porque sea de la EIA, sino porque no miento para cerrar casos. Jack asintió con la cabeza. No voy a parar, dijo. Lo sé, respondió Finch. Se dio la vuelta para marcharse y luego se detuvo. Una cosa más, dijo sin mirar atrás. Hall no comete errores. Si algo parece descuidado, es porque estaba destinado a ser ignorado. La puerta se cerró detrás de ella. Jack cerró la sesión, con el pulso ahora estable, concentrado. Guardó el número de expediente en su memoria. Cada discrepancia quedó grabada en su mente. El informe no era erróneo por accidente. Había sido escrito para mentir. Jack no le dijo a la detective Finch lo que estaba a punto de hacer. Se dijo a sí mismo que era precaución, no desconfianza. La verdad era más simple. Esa parte del trabajo siempre había sido solo suya y de Atlas. Sin informes, sin testigos, solo instinto, memoria y un vínculo que había sobrevivido al borrado. Atlas iba en silencio en el asiento trasero, con el cuerpo tenso pero controlado, los ojos siguiendo todo a través de la malla divisoria. Ya no era el perro hambriento y cauteloso que Jack había encontrado en la estación de tren. Había fuerza en su postura, una agudeza en su mirada que Jack reconoció de inmediato. Atlas había vuelto al trabajo, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Jack detuvo el coche cerca de una fila de contenedores de mercancías abandonados que estaban programados para ser demolidos hacía meses. El lugar había sido descartado como espacio inútil, demasiado caro de limpiar y demasiado incómodo de vigilar. Jack apagó el motor y apoyó brevemente la mano en la foto que llevaba en la visera y luego en el fragmento de collar que tenía en el bolsillo. «Enséñame», dijo en voz baja. Atlas ya había salido del coche, con el hocico bajo y los músculos tensos. Se movía con determinación, sin divagar, sin buscar a ciegas. Se detuvo bruscamente, con las orejas rígidas y el cuerpo inmovilizado, lo que hizo que a Jack se le cortara la respiración. El olor le había golpeado como un recuerdo que volvía a la vida. Atlas soltó un gruñido de advertencia. Jack lo siguió a distancia, observando cómo Atlas inclinaba el cuerpo, dando vueltas, recalibrando. El perro no estaba rastreando a una persona. Estaba rastreando una verdad que había sido enterrada. El olor era débil, pero inconfundible. Viejos residuos explosivos mezclados con aceite y óxido, no el caos de un accidente, sino el rastro deliberado de material manipulado. Atlas lo llevó al tercer contenedor de la fila. La puerta estaba ligeramente abierta, con las bisagras oxidadas protestando cuando Jack la abrió más. En el interior, el aire parecía extraño. No era peligroso, solo abandonado, de una forma que sugería que la gente se había marchado apresuradamente, creyendo que nadie volvería. Atlas se dirigió directamente a la esquina más alejada. Arañó una vez, luego dos, y luego se detuvo y miró a Jack. Jack se agachó y apartó los escombros con las manos hasta que sus dedos se cerraron alrededor de algo duro y curvado. Lo sacó lentamente. Era un fragmento de cuero desgarrado de forma irregular, con el anillo metálico doblado hacia afuera. Una parte del collar canino, sin quemar, sin deformar por el calor,
rota por la fuerza. Jack tragó saliva. La explosión no se lo había quitado a Atlas. Alguien lo había hecho. Jack dio vueltas al fragmento entre sus manos, viendo ahora lo que había estado demasiado aturdido para cuestionar hace un año. Si Atlas hubiera muerto en la explosión, el collar habría quedado destruido o se habría encontrado. Esta pieza había sido retirada deliberadamente y desechada más tarde, como para asegurarse de que nunca se registrara. Atlas se acercó y tocó el fragmento con el hocico. Sus orejas se aplastaron durante un segundo, y luego se levantaron de nuevo. No gimió. No retrocedió. Se mantuvo firme y presente, como un testigo que se niega a dejarse intimidar. Jack cerró los ojos. No se trataba de tu muerte, dijo en voz baja. Se trataba de que encontraste algo que no debías encontrar. Atlas se movió y se sentó en posición de firmes sin que se lo pidieran. Los pensamientos de Jack encajaron con fría claridad. El almacén no solo almacenaba materiales. Había sido un punto de tránsito. Explosivos de contrabando, envíos ilegales. Algo tan grande que silenciar a un perro policía había sido más fácil que explicar a qué había alertado. Y se había reescrito un informe para hacerlo desaparecer. Jack se guardó el fragmento del collar y salió del contenedor. Su teléfono vibró antes de que pudiera llegar al coche. El nombre de Eli Walker apareció en la pantalla. Jack respondió inmediatamente. Eli. La voz del chico era tensa, su respiración irregular. Alguien se acercó, dijo Eli. Un hombre. Me preguntó por el perro. Jack apretó los puños. ¿Dónde estás? En el patio, respondió Eli. Cerca de las viejas vías. La mente de Jack se aceleró. ¿Qué dijo? Dijo que debía olvidarme del perro. Eli susurró. Dijo que no era asunto mío. Dijo que a los niños que recuerdan demasiado les pasan cosas malas. Jack apretó la mandíbula. ¿Te tocó? No, dijo Eli rápidamente, pero sabía mi nombre. Jack cerró los ojos brevemente. El alcance ya se estaba extendiendo. Escúchame, dijo Jack, forzando su voz para que sonara tranquila. No hiciste nada malo. ¿Me oyes? Sí, señor. Voy hacia usted. No se mueva. Jack terminó la llamada y miró a Atlas. No hemos terminado, dijo. Llegaron rápidamente al depósito de trenes. Eli estaba de pie junto a una pila de palés, con los brazos cruzados con fuerza, tratando de parecer más valiente de lo que se sentía. Tenía 12 años, estaba delgado por las comidas perdidas, demasiado mayor para pasar desapercibido, demasiado joven para que nada oficial lo protegiera. Había aprendido a leer el peligro como otros niños aprendían los deberes. Jack aparcó y salió lentamente. Ellie se relajó lo suficiente como para respirar. ¿Estás bien?, preguntó Jack. Eli asintió, pero sus ojos se desviaron detrás de Jack hacia Atlas. No le gustaban los uniformes, dijo Eli. El hombre no dejaba de mirar a su alrededor como si alguien pudiera verlo. Jack se agachó hasta la altura de Eli. Hiciste lo correcto al llamarme. Eli dudó. No le dije nada. Lo sé, dijo Jack, y no lo harás, a nadie más. Atlas se acercó y se quedó justo detrás de Eli, una presencia silenciosa. El niño se inclinó hacia atrás instintivamente, confiando sin pensar. Jack se enderezó lentamente. Alguien había venido a buscarlo. No al perro, sino al silencio. Jack miró el patio, los contenedores, la ciudad que fingía que nada pasaba. Atlas movió la cola una vez, alerta pero tranquilo. Jack lo entendió entonces. Atlas no había sobrevivido por casualidad. Había sobrevivido porque alguien quería que desapareciera en silencio, sin preguntas, sin testigos. Pero los testigos tenían la capacidad de recordar. Y los perros también. Jack no durmió. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina con el fragmento del collar delante de él. Eli dormía en el sofá bajo una manta prestada. Atlas yacía cerca de la puerta como un centinela que se negaba a descansar. Cuando llegó la mañana lo hizo en silencio, y con ella la detective Laura Finch. No llamó a la puerta. Utilizó la llave de repuesto que Jack le había dado la noche anterior. El tipo de confianza que solo se gana después de haber cruzado ciertas líneas. Tenías razón, dijo Finch, colocando una carpeta sobre la mesa.
Su voz era firme, pero había tensión detrás de ella. Sobre todo, Jack no le pidió que se sentara. Cuéntame, dijo. Finch abrió la carpeta y extendió el contenido con cuidado, como si cada página tuviera peso. Rastré empresas ficticias vinculadas a contratos de transporte de pruebas. Comenzó. Dos de ellas conducen a una tapadera utilizada por una red de tráfico de explosivos que opera a través de las fronteras estatales. ¿Adivina quién firmó la autorización de despacho urgente en el almacén? Jack no respondió. El teniente Mark Holloway, continuó Finch. Él aprobó los manifiestos alterados. Autorizó el apagado de las cámaras con la excusa del mantenimiento y cerró personalmente el informe de la muerte del K-9 sin un cadáver. Jack sintió que Atlas se movía al oír el nombre. Finch miró al perro y luego volvió a mirar a Jack. Le pagaron para que mirara hacia otro lado, dijo. La explosión no fue un accidente. Fue una detonación controlada destinada a destruir las pruebas después de que se señalara un envío. Por Atlas, dijo Jack. Sí, respondió Finch. Y en lugar de sacar al perro, lo dejaron dentro, herido, sepultado bajo los escombros. Cuando sobrevivió, cambiaron la versión. Las manos de Jack se cerraron lentamente. Lo declararon muerto. Lo borraron, dijo Finch. Un perro policía es fácil de descartar. No tiene familia, ni sindicato, nadie hace demasiadas preguntas. Jack se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara el suelo. ¿Dónde está Holloway? Finch dudó. Jack, te he preguntado dónde está. En su oficina, respondió Finch. Por ahora lo estamos vigilando. Esta tarde se abrirá una investigación interna. Jack negó con la cabeza. Eso es demasiado lento. Los ojos de Finch se endurecieron. Si te enfrentas a él solo, lo pondrás todo en peligro. Jack miró a Atlas. El perro se levantó con suavidad y se colocó al lado de Jack sin que éste le diera ninguna orden. Lo llamó simplemente perro, dijo Jack en voz baja. Conozco a los de su clase. Finch exhaló. Entonces hazlo de una vez, dijo ella. Y hazlo limpiamente, sin amenazas, sin violencia. Necesito que sea arrogante. Jack asintió una vez. La oficina de Holloway era exactamente como Jack la recordaba, con menciones honoríficas enmarcadas y una bandera doblada cuidadosamente en una vitrina. La puerta estaba abierta, como si Holloway no tuviera nada que ocultar. El propio Holloway estaba sentado detrás del escritorio, con una postura relajada. De unos 50 años, con canas en las sienes, era un hombre que había construido su carrera aparentando ser razonable. Jack Sully, dijo Holloway sonriendo levemente. No esperaba verte aquí. Jack entró. Atlas se quedó justo detrás de él. Los ojos de Holloway se posaron en el perro y luego volvieron a Jack. No puedes traer animales aquí, dijo Jack. Holloway suspiró. Deberías haber dejado las cosas como estaban. Jack se acercó. Enterraste lo que no debías. Holloway se reclinó en su silla. Estás emocionado, dijo. Has perdido a un compañero. Son cosas que pasan. No ha muerto, dijo Jack con rotundidad. La sonrisa de Holloway se desvaneció. Los perros no testifican. Jack colocó el fragmento del collar roto sobre la mesa. Holloway lo miró durante un momento demasiado largo. Ese collar fue quitado a mano, dijo Jack. Antes o después de que cogieras tu dinero. Holloway se rió suavemente. Estás persiguiendo fantasmas, Sully. Atlas gruñó bajo y controlado. Los ojos de Holloway se endurecieron. Controla a tu animal. Jack se inclinó hacia adelante, con voz firme. Vendiste tu placa, dijo. Dejaste escapar a los criminales e intentaste matar a lo único que no se podía comprar. Holloway se puso de pie. Solo es un perro. Jack no alzó la voz. Es más leal de lo que tu placa jamás fue. Por un segundo, algo desagradable brilló en los ojos de Holloway. ¿Crees que has ganado? Dijo Holloway en voz baja. Este sistema se come a hombres como tú. Jack se enderezó. Entonces es hora de que se ahogue. Jack se dio la vuelta y salió. Detrás de él, Finch esperaba al final del pasillo. ¿Has conseguido lo que necesitabas? Preguntó ella. Sí, respondió Jack.
Finch asintió. Bien, porque ya hemos terminado de esperar. Por la noche, el teléfono de Holloway estaba intervenido. Sus cuentas, congeladas. La orden de asuntos internos, firmada. La maquinaria se había puesto en marcha. Jack se sentó en el apartamento más tarde esa noche. Eli estaba despierto, escuchando en silencio. ¿Vienen a por él?, preguntó Eli. Sí, respondió Jack. Eli asintió lentamente. Bien. Atlas yacía con la cabeza sobre los pies de Jack, respirando con regularidad. La placa había vendido su alma, pero la lealtad tenía garras. El arresto no se produjo con sirenas ni espectáculo. El teniente Mark Holloway fue detenido en silencio, escoltado a través de una entrada lateral, mientras la mayor parte del edificio seguía como si nada hubiera cambiado. Jack se dio cuenta de que así era como solía terminar la corrupción, no con drama, sino con el silencio finalmente roto. La detective Laura Finch se situó junto a Jack en una sala de reuniones segura más tarde esa mañana. Parecía agotada, pero firme, con el tipo de calma que solo se consigue después de que algo pesado finalmente haya caído. No se resistió, dijo Finch, ni cuando le mostramos los registros financieros, ni cuando le mostramos los registros de las grabaciones alteradas. Sabía que se había acabado. Jack asintió con la cabeza. Atlas yacía a sus pies, alerta, pero relajado, como si sintiera que la amenaza había pasado, pero el trabajo aún no había terminado. El caso avanzó más rápido de lo que Jack esperaba. Una vez que Holloway cayó, el resto de la estructura se derrumbó con él. Se reabrieron los armarios de pruebas. Se volvieron a procesar las grabaciones archivadas. Los testigos que habían guardado silencio durante un año recordaron de repente detalles que habían jurado haber perdido. Pero la prueba más convincente no procedía del papel ni de las pantallas. Procedía de un perro que se suponía que no existía. Llevaron a Atlas a una instalación de evaluación controlada bajo la supervisión de asuntos internos. Sin prensa, sin uniformes, solo especialistas, analistas y un silencioso entendimiento de que se trataba de algo sin precedentes. La doctora Helen Crawford dirigió el equipo de evaluación. Tenía poco más de 50 años y era una analista civil del comportamiento de perros policía que había pasado décadas trabajando con unidades militares y policiales caninas. Su reputación se basaba en la precisión, no en los sentimientos. No se trata de nostalgia, dijo a los presentes. Si este animal demuestra que conserva la capacidad operativa que tenía antes del incidente, eso es una prueba. Jack se quedó detrás del cristal de observación, con las manos fuertemente entrelazadas, obligándose a no interferir. Atlas fue liberado en el área de pruebas. En el momento en que sus patas tocaron el suelo, algo cambió. Su postura cambió. Su respiración se estabilizó. Ya no era un superviviente, escondido en un raíl. Era un perro de trabajo. La memoria muscular encajó en su sitio. Introdujeron muestras de olores controladas. Restos de compuestos explosivos recuperados de los escombros del almacén. Muestras que habían sido registradas pero nunca relacionadas. Atlas alertó inmediatamente, sin vacilar, sin confundirse. Una indicación clara y decisiva. El bolígrafo del Dr. Crawford dejó de moverse. Repitieron la prueba con diferentes ubicaciones. Atlas se adaptó sin dudar. Ignoró las distracciones, pasó por alto los señuelos y se fijó en la fuente correcta cada vez. Este comportamiento, dijo Crawford en voz baja, no es una conjetura. Es una respuesta entrenada. Compararon los datos con los registros ocultos que Finch había descubierto. Las marcas de tiempo, las rutas de movimiento, las áreas que Atlas había registrado durante el despliegue original. Todo coincidía. Atlas había alertado sobre el contrabando antes de la explosión, exactamente donde el registro decía que no se había encontrado nada. Finch exhaló lentamente. Ese es nuestro eslabón perdido. A Jack se le hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en un año sintió que se le quitaba un peso de encima. No el dolor, sino la culpa. No le había fallado a Atlas. La verdad había sido ocultada a propósito. El informe se modificó esa tarde. El lenguaje era cuidadoso, deliberado.
K9, Atlas, estado, vivo, designación original, presuntamente fallecido. Corrección, pruebas suprimidas, resultados operativos validados tras el incidente. Jack lo leyó 2 veces. Finch lo observaba en silencio. Tu nombre está limpio, dijo. Totalmente restablecido. Van a emitir un reconocimiento formal. Jack asintió, pero sus ojos estaban puestos en Atlas, que ahora descansaba tranquilamente tras las pruebas, con la lengua ligeramente fuera, en un agotamiento satisfecho. Bien, dijo Jack, pero se merece más que una nota al pie. Finch se permitió una pequeña sonrisa. Los demás también. L.A. Walker fue incluido en un programa de protección de menores. 2 días después, una asistente social llamada María López, de unos 40 años, paciente, firme y muy familiarizada con los niños que habían aprendido demasiado a una edad demasiado temprana, se sentó con él durante el proceso de admisión. Ailey no hizo muchas preguntas, solo hizo una. ¿Puedo seguir viendo al perro?, dijo. Jack respondió por María. Sí, chico, puedes. Ellie asintió, satisfecho. Samuel Brooks recibió ayuda para la vivienda a través de una subvención de emergencia una vez que su participación se hizo pública. El hombre rechazó una cama en un refugio, pero aceptó un pequeño apartamento cerca del río. Cuando Jack llevó a Atlas a verlo, Samuel puso una mano sobre la cabeza del perro y cerró los ojos durante un largo momento. Has cumplido tu promesa, dijo Samuel en voz baja. Los dos la habéis cumplido. Jack negó con la cabeza. Él la cumplió. La ciudad no celebró a Atlas. No hubo medallas, ni cámaras, ni discursos. Pero algo mucho más importante ocurrió en silencio. La verdad permaneció y por primera vez desde la explosión, Jack durmió toda la noche. Atlas yacía junto a la cama, respirando con regularidad, una contradicción viviente de todas las mentiras que habían intentado borrarlo. El perro, que no debería existir, lo había demostrado todo. El papeleo avanzó más rápido de lo que Jack esperaba una vez que circuló el informe modificado. Las restauraciones siempre lo hacían. Tenían una urgencia silenciosa, como si el propio sistema quisiera corregir el registro antes de que alguien pudiera recordar cuánto tiempo había estado desaparecida la verdad. Jack firmó donde le indicaron, asintió cuando se dirigieron a él y dijo muy poco. Había aprendido que las palabras importaban menos que la presencia. Ahora Atlas fue llevado al patio de entrenamiento K9 bajo una designación temporal, escoltado por un adiestrador que Jack no reconocía. El adiestrador era profesional, cuidadoso y joven, de unos 25 años, recién salido de la academia, el tipo de oficial que aún estaba aprendiendo a mantenerse en pie sin esforzarse demasiado. Trató a Atlas con respeto, pero sin sentimentalismos, lo que Jack agradeció. No era un favor, era una prueba. El personal de mando se reunió al borde del campo. El supervisor de la unidad K9, el capitán Richard Hale, un agente de policía de unos 50 años, conocido por sus estrictos estándares y su silencioso respeto por los perros, revisó la lista de verificación final sin levantar la vista. Hale había supervisado docenas de certificaciones y recertificaciones. No creía en las excepciones. Procedan, dijo Hale. Atlas dio un paso adelante sin dudar. El primer ejercicio era de obediencia básica bajo distracción. Atlas respondió al instante, con movimientos precisos y económicos, como si el último año hubiera sido una larga pausa en lugar de un borrador. Jack observó cómo las orejas de su compañero se movían, sus ojos escaneaban y su cuerpo se alineaba. No había incertidumbre, ni miedo, solo concentración. La segunda prueba introdujo la discriminación de olores. Atlas se movió con la confianza de la experiencia, ignorando los señuelos, reduciendo las posibilidades hasta que se detuvo, alerta, claro e inequívoco. Los adiestradores intercambiaron miradas. Sorpresa profesional, rompiendo la contención. Jack sintió que se le encogía en el pecho. La prueba final fue la resistencia. Atlas completó el recorrido en el tiempo estándar, luego se puso firme,
respirando con regularidad, esperando la siguiente orden que no llegó. El capitán Hale cerró el portapapeles. Durante un momento, nadie habló. Entonces Hale dio un paso al frente. Count Nieve Atlas, dijo, con voz que resonó en todo el patio. Su rendimiento cumple y supera los requisitos operativos actuales. Jack exhaló lentamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El personal de mando formó una pequeña fila. El jefe mayor, prudente, consciente de la imagen que daba, carraspeó y leyó el documento que tenía en las manos. Con efecto inmediato dijo, K9 Atlas, anteriormente catalogado como fallecido, queda reincorporado al servicio activo. No hubo aplausos. No era necesario. Jack se acercó cuando le hicieron una señal. Llevaba él mismo el collar, de cuero recién tratado, metal pulido, pero familiar. Se arrodilló, con las manos firmes, y se lo abrochó alrededor del cuello de Atlas. El clic de la hebilla sonó más fuerte de lo que debería. Esta vez, murmuró Jack, lo suficientemente cerca como para que solo Atlas pudiera oírlo. Volvemos a casa con nuestros nombres intactos. Atlas se sentó a su lado, con una postura perfecta, una pata tocando la bota de Jack, recuperando el viejo hábito sin necesidad de instrucciones. Más allá de la valla, Eli Walker estaba de pie con su asistente social. Eli llevaba una chaqueta que ahora le quedaba bien. Tenía el pelo peinado, pero seguía rebelde. No saludó con la mano, no gritó. Simplemente sonrió, con una sonrisa pequeña y segura, como si ese momento también le perteneciera a él. María López le puso una mano en el hombro, sin hacer ningún comentario. Ella entendía el valor de ver cómo algo terminaba de la manera correcta. Samuel Brooks no asistió a la ceremonia. Había declinado la invitación cortésmente. Jack sabía por qué. Algunas personas preferían las victorias silenciosas. Esa noche le envió una foto a Samuel. La respuesta llegó un minuto después. Una sola palabra. Bien. La noche llegó sin ceremonias. Jack y Atlas sacaron el coche patrulla juntos por primera vez en un año. Sin escolta, sin anuncios, solo rutina. Atlas se colocó en el asiento trasero como si ese espacio nunca hubiera estado vacío. Jack ajustó el espejo, comprobó la radio y arrancó. Condujeron bajo las luces de la calle que habían brillado de la misma manera mientras la verdad permanecía oculta. Atlas seguía los movimientos sin tensión, alerta pero tranquilo. Jack sintió que algo se asentaba en su pecho. No era exactamente alivio, sino armonía. Se detuvieron brevemente para ayudar a un vehículo averiado. Atlas permaneció firme, observador, imperturbable. El conductor miró al perro, luego a Jack y asintió con la cabeza. Eso fue todo, reconocimiento sin preguntas. Cuando terminó el turno, Jack detuvo el coche en la acera y se quedó sentado un momento más de lo necesario. Atlas esperó, paciente. ¿Listo?, preguntó Jack. Atlas movió la cola una vez. Salieron juntos y caminaron por la manzana, con las botas y las patas moviéndose al ritmo. El año que los separaba no desapareció. No era necesario, ya se había tenido en cuenta. Jack bajó la mirada. Atlas levantó la vista. No se dieron ninguna orden. No era necesario repetir ninguna promesa. Estaban de vuelta donde pertenecían, no como un milagro, ni como una excepción, sino como agentes que habían sobrevivido a la verdad y habían vuelto al servicio. A veces, los mayores milagros no llegan con truenos ni fuego. Llegan silenciosamente a través de la lealtad que se niega a morir y la verdad que se niega a permanecer enterrada. Atlas sobrevivió no solo por su fuerza, sino porque Dios puso amor y fe donde las mentiras intentaban borrarlos. Cuando el mundo lo declaró muerto, Dios dijo, todavía no. En nuestras propias vidas podemos sentirnos olvidados, silenciados o descartados por los errores y las injusticias. Pero esta historia nos recuerda que Dios ve lo que el mundo oculta y restaura lo que se ha quitado con un propósito. La fe, la paciencia y hacer lo correcto pueden devolver la luz a los lugares más oscuros. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario para decirnos desde dónde nos ves y cómo te ha llegado este mensaje.
Suscríbete a nuestro canal para ver más historias de fe, valentía y redención. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos y te guíe en cada etapa de la vida. Si crees en los milagros, escribe amén en los comentarios y mantengamos juntos nuestra fe.